oraciones no llegan ni al techo, a veces decimos, ¿verdad? A veces nuestra alabanza que le damos al Señor, pero me da la idea acá que, porque poder podemos, no sé si me entienden, no sé si me explico, pero el hecho de que estamos acá y luego al rato, o así un ratito, estamos usando la boca para otra cosa, para otro fin, entonces a Dios no le glorifica eso, no le sirve a Él, no es lo que Él busca de nosotros, ¿verdad? Por supuesto, porque el Señor nos ha dado voluntad sobre nuestra boca, podemos hacer esas dos cosas, pero no es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Bueno, entonces no deberíamos hablar las cosas que edifican y luego las cosas que destruyen, ¿verdad? Como la fuente, deberíamos estar motivando y animando a los demás. Muy bien. Ahora lo que tengo acá también son 9 tipos de lengua. Y por supuesto cada uno está con un versículo de que si están anotando, puedan anotarlo, está bien, yo voy a leer la lista de 9 tipos de lengua, no vamos a entrar en cada una, sino si están anotando y quieren anotar las citas para luego buscar, como les digo, no vamos a leer todas las citas, pero es algo que tengo acá y les voy a compartir, luego hablar de algunos de los tipos de lengua. Bien. Todas estas, son malos ejemplos de la lengua que no deberíamos tener, ¿verdad? Pero vamos a hablar más específico de algunos. Bueno, primero en Salmo 140, versículo 11, Salmo 140, 11, dice, particularmente dice ahí, el deslenguado, ¿verdad? Y acá dice la lengua ligera, ¿no? Una lengua que fácil habla, ¿verdad? Y a veces somos así, la primera cosa que pensamos decimos, ¿verdad? O ya me hablaste de tal persona y te doy mi opinión sobre todo su vida de esa persona. No tiene nada que ver, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que cuidar, de no tener una lengua ligera, el deslenguado, como dice el Salmo 140, versículo 11. Y realmente, me sorprendió, no sorprendió, pero no tenía así muy clara esa palabra, deslenguado. Entonces la busqué en el diccionario y tengo una definición: desvergonzado, desbocado, mal hablado, ¿verdad? Como definición de el deslenguado. O sea, alguien que podríamos decir sin vergüenza, en nuestros términos, ¿verdad? Que usamos a veces, ¿y cómo hablamos? ¿Hablamos sin vergüenza? ¿No pienso lo que digo? ¿O yo digo lo que me parece nomás, lo que primero me viene a la mente? ¿Ah? Bueno, la segunda, la lengua necia. En Proverbios 18, 7. Proverbios 18, 7. Y por supuesto, justamente la necedad, la sabiduría son dos cosas muy destacadas en el proverbio, ¿verdad? Y acá en ese versículo justamente menciona algo en la lengua, ¿verdad? O alguien hablando con una lengua necia. Siempre me acuerdo, creciendo, habiendo escuchado el proverbio también que dice, aún el necio, cuando se calla, lo consideran que sabio. O sea, a veces nosotros simplemente por abrir la boca, metemos la pata y nos mostramos la necia que somos, ¿verdad? Si yo me hubiera callado, hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Algo para pensar. La lengua necia. Número 3, la lengua burlona. La lengua que burla, ¿verdad? Proverbios 13, 1. Proverbios 13, 1. Y el burlador, justamente, una persona que burla, es alguien más, un personaje de Proverbios, muy destacado también, y no es nada agradable, ¿verdad? A Dios, alguien que burla de las cosas de Dios, justamente alguien que se ríe de los demás como ser o se burla. Así que Proverbios 13, versículo 1. La lengua maldiciente, la lengua que maldice, ¿verdad? Primero de Corintios 6, 10.
Como ya leímos sobre la lengua que maldice en los otros pasajes, en los principales, 1 de Corintios 6:10. Si alguien lo tiene, lo pueden leer. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien. Entonces acá, solo con ese versículo, por supuesto podemos leer todos los versículos que lo rodean, pero en ese solo versículo vemos que cuánta seriedad, cuán grave es el tema de la lengua. Y a veces no lo tenemos tan así, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos no robo, nunca maté a nadie, pero que nos va la lengua, ¿verdad? Entonces acá está al par de todas esas otras cosas, ¿verdad? Los fornicarios, los ladrones, está acá en la misma categoría. Número 5, la lengua murmuradora. Santiago 4, volviendo entonces a Santiago, el siguiente capítulo de donde estuvimos, ¿verdad? Pero hablando más o menos del mismo tema. La lengua murmuradora, Santiago 4, el 11 y el 12. La lengua que murmura. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Bien, gracias. Y acá también habla de qué, de lo que estamos hablando, pero habla específicamente de alguien que murmura, ¿verdad? Otra vez, vamos a volver al diccionario. ¿Qué entienden por murmurar? Hablar por la espalda. Ok, bien. Hablar de alguien que no está presente, ¿verdad? Podemos entender eso, ¿sí? ¿Algo más que quieren agregar? Crítica destructiva. ¿Perdón, cómo? Crítica destructiva. Sí, justamente, crítica. Destructiva. Bien, sí. Alguien que te destruye de nuevo, ¿verdad? Estamos viendo ahí en el sentido negativo, justamente. Yo, por si quieren escuchar, yo busqué justamente la definición también. Dice murmurar, hablar entre dientes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya sabemos cómo es eso. Manifestando queja o disgusto por algo. Coloquialmente, que bien, ¿verdad? O sea, comúnmente así lo que entendemos por murmurar, conversar en perjuicio de un ausente, como dijeron recién, ¿verdad? Alguien que no está ahí para defenderse, censurando sus acciones. Entonces, si yo veo, por ejemplo, fulana que está haciendo, y a mí no me parece muy bien, yo voy acá a mi amiga, y esto acá me parece muchas veces, lo hacemos con las más cercanas, ¿verdad? Con quienes estamos más cómodos, puede ser mi esposo, alguien que tenemos muy de confianza, y tenemos que tener cuidado, la verdad. Esto también acá me tocó, les digo, es algo que somos propensas de hablar. No me parece que debería hacer esto fulana, ¿verdad? O ¿por qué hace de esa forma? O a mí no me parece. Ahí, como dice acá en este versículo, si lo leemos bien los versículos, nos estamos poniendo en el lugar del juez. Estamos poniendo en el lugar, ¿quién es el juez? Dios. Es el que juzga, ¿verdad? Es el que es el juez y dice, no, esto no es correcto, pero ¿quién soy yo para actuar en el lugar de Dios y decir, no, no es correcto lo que está haciendo? Bueno, Dios es el juez, ¿verdad? No nos tenemos que ocupar ese lugar de juez, no tenemos que hablar contra alguien que no está en nuestra presencia, ¿verdad? Ahora sabemos que si necesito ir a hablar con alguien porque están haciendo algo mal, ¿qué voy a hacer? Ir y hablar con ellos, ¿verdad? Eso es totalmente diferente. Pero acá, la lengua murmuradora que habla, bueno, tras las palmas.
con disgusto. Bueno, la siguiente, lengua chismosa. Y acá también me llevé un poco de sorpresa. Levítico 19:16. Levítico, no vamos a ir a leerlo, pero pueden anotar. Levítico 19:16. La lengua chismosa. ¿Qué dice en ese versículo? Simplemente dice, no andarás chismeando. Interesante, la verdad que cuando leí ese versículo me llevé una sorpresa. No sabía que decía tan así en algún versículo, pero claro, está bien. El Señor sabía, ¿no? El Señor sabe, es nuestro Creador. Él sabe cuánto daño pueden hacer las palabras habladas en chisme, ¿verdad? O las palabras chismosas. También busqué la definición simplemente de chisme. Dice noticia verdadera o falsa, puede ser o cierto o no, ¿verdad? Según la definición de chisme. Dice o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra o con otras, ¿verdad? O sea, otra vez estamos volviendo al agua amarga, algo negativo, que estamos hablando de alguien que no está ahí. Y no estamos yendo a esa persona a hablar de tal cosa, me parece que deberías o te gustaría arreglar tal tema, esto que veo en tu vida. No, estamos hablando tras sus espaldas a otra persona que no tiene nada que ver y estamos indisponiendo, como dice acá, ¿verdad? O estamos rompiendo eso que tienen esa persona, ¿cómo puedo decir? Lo que piensa uno del otro, ¿verdad? Bueno, lengua número 7 dice jactanciosa. Jactanciosa, Santiago 3:5. En el primer pasaje que leímos, Santiago 3, versículo 7. Perdón, 5. Sí. 3:5. Si alguien lo quiere leer, estamos ahí. Lo leemos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bien, muy bien. Como habla acá también, la lengua tan chiquita, tan pequeña, pero a veces nos jactamos de grandes cosas, ¿verdad? Y esto acá no es simplemente, pero un pequeño ejemplo de los niños cuando son chiquitos. Y sí, porque mi papá puede tal cosa más que tu papá. No, porque mi papá puede tal cosa. A veces que hablan los chiquitos, ¿verdad? Los niños. No, porque mi mamá tal cosa, bueno, mejor que la tuya. Bueno, se jacta, ¿verdad? Los niños, es fácil escuchar que ellos lo digan, ¿verdad? Pero a veces nosotras también nos jactamos de algo o nos creemos, otra vez, algo que hay adentro va a salir, ¿verdad? Lo que decimos porque nos creemos que somos mejores que los demás, también va a salir de la boca, ¿verdad? Lengua número 8, la lengua mentirosa. La lengua que miente. Salmo 101, 7. Salmo 101, 7. No lo vamos a leer, pero si lo quieren anotar, está bien, está perfecto. La lengua mentirosa. Salmo 101, 7. Obviamente, como leímos recién en Levítico, en uno de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No, sí, muy bien. No dar falso testimonio con tu prójimo, ¿verdad? No mintáis. ¿Okay? Muy bien, el número 9, lengua acusadora. Una lengua que acusa. Lengua acusadora. Mateo 7. Y no vamos a leerlo tampoco, pero si están anotando, pueden anotar Mateo 7, el 4 y el 5. Una lengua que acusa a alguien de haber hecho algo, si es cierto o no, o que nos ponemos en el lugar de juez, ¿verdad? Bueno, acá entonces hablamos de esos 9 tipos de lengua. Básicamente, también al principio en Santiago y en Efesios, hablamos de cómo tiene que ser nuestro hablar. ¿Para qué? Para la edificación. Sí, tenemos que usar palabras buenas, que edifican,
no que corrompan, ¿no? No palabras que destruyan, no palabras hirientes. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo es mi hablar? Yo las palabras que uso, las palabras que converso, con quien sea, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigas, con mi familia, ¿son palabras que corrompen? ¿Son palabras que hieren? ¿Son palabras que destruyen? ¿O son palabras llenas de gracia? ¿Son palabras que edifican? No es que nunca que vamos a tener un problema con alguien, ¿verdad? Vamos a tener problemas, pero ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo voy a ir y hablar con esa persona, ¿verdad? Ojalá que no haya discusión como ser entre uno y el otro, si es el matrimonio, entre, a veces hasta amigas o conocidas, podemos tener diferentes maneras de pensar, ¿verdad? El tema es cómo lo manejamos. Yo me acuerdo también, y ya con esto terminamos, me acuerdo creciendo, que mi madre siempre decía, no sé si era un dicho necesariamente, pero ella siempre me daba 3 pautas antes de hablar, cómo tenía que ser lo que iba a decir, ¿verdad? 3 requisitos, podemos decir, para mis palabras, y me enseñó así, ¿verdad? Siempre hacía de forma de pregunta, antes de hablar, me decía, ¿es verdad? Primeramente, ¿verdad? Pensar es lo que yo voy a decir, ¿es verdad? O yo solo pienso que es verdad. A mí me parece que tal persona hizo tal cosa o que ella debería estar pensando así, de esa forma. No. Si yo no sé, de hecho, que es verdad, mejor no hablo, ¿verdad? Porque si a mí me parece que me dijo de esa forma o que ella, a fulana me habló pero enojada, pero tal vez que no, a mí me parece. Pero mejor voy y le pregunto, ¿verdad? Mejor voy y me aseguro. O yo me parece haber visto tal cosa, pero si no sé, si no estoy segura, si no sé que es un hecho, ¿verdad? Mejor no hablo, ¿verdad? Entonces, primera pregunta para hacerme antes de hablar, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Ah? La segunda, ¿es bueno? Y como ya vimos, ¿verdad? Agua amarga o agua... Sí, dulce o amarga, salada, podemos decir, sí, es lo opuesto, ¿verdad? Lo que voy a decir es bueno, es algo que edifica, es algo que ayuda, algo con gracia. La segunda pregunta, ¿es verdad? ¿Es bueno? Y luego, ¿es necesario? Así me enseñaron, ¿verdad? Ahora, tal vez que es verdad, yo sé que es así, yo vi con mi propio ojo, lo que fuera, ¿verdad? Yo tengo una historia buena para compartir con alguien, es cierto porque yo lo vi, ¿verdad? Tal vez que sí. ¿Es bueno? Bueno, no, pero capaz que hasta llego a la tercera pregunta y digo, ¿es necesario? ¿Es necesario que yo le cuento a mi amiga lo que vi haciendo fulana o no sé? ¿Es necesario que yo le comparta esto? ¿Le va a edificar, le va a ayudar en su relación con Cristo? Bueno, con esas 3 preguntas y no sé si son realmente, son bíblicas, podemos decir, ¿verdad? Si son basadas en la Biblia, hasta Filipenses 4:8, de todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo justo. En esto dice pensar, y también en esto podemos decir hablar, ¿verdad? No sé, con esas 3 preguntas, siempre para hacernos antes de hablar, ¿verdad? Bueno, ya... No sé queda si... algo más. Ok, ya por eso. Vale, Leticia. Okay. Gracias. No, que Silvia va a tener un testimonio para dar. Que Silvia, bueno, tu momento. Bueno, es un testimonio lindo y feo porque me pasó en el peor momento de mi vida, que fue este año.